Bueno, regresamos a nuestra conversación con la doctora Berta Schletels. Doctora, usted estudia además la psicología, lo señalábamos, de la alimentación. ¿Qué ocurre con la persona cuando entra a un supermercado? ¿Tiende a comprar barato, tiende a comprar bueno, tiende a comprar rico? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de esa persona? Bueno, depende del tipo de persona. Hemos visto que hay consumidores que son muy sensibles al precio y que van a buscar lo más barato. Hemos visto que hay otro grupo que está dispuesto a pagar más por productos de mayor calidad. Ya. Y hay otros que son más preocupados por los temas de salud. Así que no es homogéneo el comportamiento del consumidor cuando entra al supermercado. Y dentro del cerebro de la persona, ¿qué es lo que atrae más al ser humano al momento de comprar? Es aquello que inconscientemente tal vez, aquello que ve más rico, aquello que ve más colorido, aquello que piensa que lo va a alimentar mejor o más, que lo va a satisfacer desde el punto de vista de llenarlo. Hay varios atributos que, perdón, que el consumidor va a ver. Algunos se van a fijar rápidamente en el precio, otros que sea sabroso. También depende de la ocasión. Si vamos a celebrar, por supuesto que vamos a estar buscando siempre alimentos que sean sabrosos. Hay otros que son preocupados por cómo fue producido el alimento. Está todo el movimiento de los veganos, de gente que es vegetariana, que está preocupándose mucho que la producción haya sido sostenible. Y así el color nos afecta mucho. Sí, sí, el color. Todos los alimentos son muy coloridos. ¿No? Sí, es inconsciente. ¿Y qué son los colores que más se atraen? ¿Un verde bonito, por ejemplo? Creo que colores más cálidos, más que los colores verdes. Pero todo depende. Por ejemplo, si uno quiere vender un producto más elegante, una etiqueta negra. Así que ahí depende de qué es lo que de qué es lo que se esté vendiendo. Pero, porque efectivamente nosotros vemos los productos, vamos eligiendo, comparamos, pero finalmente ¿qué es lo importante? Lo importante es qué nos lleva a volver a comprar el mismo producto. Y generalmente lo más importante es el sabor del producto. Sí, sí. Que muchas veces va a depender en el fondo de la marca, de la calidad, pero en el fondo, por mucho que una carne, volviendo a las carnes, que el animal haya sido producido con bienestar animal, que el animal sea orgánico, si luego preparamos un asado en la casa y la carne está dura, no vamos a volver a comprar. Claro. Ahora, hay huevos que son pálidos, que son hechos tienen hasta sabor a pescado. Sí. Y hay otros que son alimentados, las gallinas, con trigo. Sí. ¿Desde el punto de vista alimenticio hay una diferencia importante entre uno y otro o son lo mismo? Del punto de vista que son más naturales, el huevo de campo siempre va a ser preferible. Mejor. Sí, de todas maneras. O sea, todo lo más natural, la alimentación más natural, va a ser preferible respecto a lo más artificial, alimentado con harina de pescado o los famosos alimentos ultraprocesados que tienen exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de calorías. Siempre va a ser más perjudicial que los alimentos que sean más naturales, efectivamente. Doctora, ¿cuáles son los alimentos definitivamente fatales? Los que no debiéramos consumir nunca o no permitir que nuestros hijos o los universitarios, en este caso la universidad, consuman. ¿Cuáles son principalmente? Bueno, las golosinas, por supuesto, debería consumirse muy en forma ocasional. Las bebidas azucaradas, por supuesto. Las galletas. Todo lo que hoy día tenga 3 sellos al menos debería consumirse muy en forma ocasional. ¿Los embutidos? Los embutidos hoy día tienen solamente un sello que es alto en grasa y no todos, pero se supone que con el nuevo cambio que ahora viene, donde aumentan las exigencias, muchos de los embutidos deberían tener un sello de alto en sodio. ¿Estos etiquetados son creíbles? Porque uno ve unas tremendas alarmas, por ejemplo, alto en azúcar, en grasa,
¿Son creíbles? ¿Son estudios serios? Sí, sí, efectivamente. O sea, incluso lo que está rigiendo hoy día en el caso del sodio es cualquier producto que tenga menos de 800 miligramos no va con sello. Pero de todas maneras es alto en sodio eso. Si tiene que bajar mucho más. Hoy día, por ejemplo, los yogures, muchos de ellos no tienen sello. En el caso del azúcar, porque se permite hasta un 25% de azúcar. Pero cuando baje la exigencia a un 15%, muchos de estos productos probablemente van a tener sello. La persona que se alimenta en un pueblo donde no hay supermercado, va al almacén de la esquina, ¿ese alimento en general es mejor que el de un supermercado? Generalmente el problema es que se abastecen de los mismos supermercados esos almacenes. Ya. Los productos van a ser básicamente los mismos. Entonces Y el pan, que es un alimento de trigo, un pan bien hecho de trigo de campo, ¿es bueno o no? ¿Y pan blanco o pan negro? Debería ser más integral, pero lo bueno de nuestro pan, que nosotros de hecho consumimos, somos el segundo o tercer país en el mundo que Una más brutalidad pan de pan. consume. Y están los guatepan. Sí, ese es otro problema que se ha producido, que hemos ido disminuyendo la cena, que es con una comida más variada, que se supone con una ensalada, con verdura, por la oncecena que es en base a pan. Entonces estamos comiendo demasiado pan, aun cuando sí ha habido un esfuerzo importante y se ha reducido bastante el nivel de sal que lleva nuestro pan. Y por lo tanto menos sabroso. Pero yo no he notado por lo menos el cambio. Yo creo que seguimos comiendo mucho pan, entonces esa industria yo creo que ha sido bastante exitosa en reducir los niveles de sal y mantener el gusto, que el pan siga siendo sabroso y la gente lo siga comprando. Doctora, yo he leído mucho, y probablemente los televidentes que nos acompañan también, que el ideal es hacer un muy buen desayuno, que ese debiera ser la principal comida del día. ¿Eso es así? Es así. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a tener la energía para el resto del día. ¿Y qué pasa si lo omitimos? Vamos a tener mayor tendencia a comer durante la mañana, a deshora, y en general vamos a compensar esa falta de energía en la mañana con comer una mayor cantidad de grasa, de azúcares en el resto del día. Esa comida de la mañana, ¿qué debiera llevar? Bueno, debiera un buen llevar... desayuno sano. Bueno, debería llevar fruta, debería llevar cereales que sean saludables, no con excesivo nivel de grasa, ni de azúcar, ni de calorías, jugo, pero no con azúcar tampoco. Por supuesto, café, se recomienda la leche como consumo diario, aunque sabemos que hay controversia. El café es otro alimento que aparece tremendamente debatido. Ahora he leído que el café es muy bueno. Tiene una parte de antioxidantes, efectivamente. Ya. Y un vaso de vino al día también dicen que es bueno. También por el contenido de antioxidantes que tienen. Y el té, que se consume mucho té en Chile. También tiene antioxidantes, pero tiene el mismo problema del café también. Mucha cafeína, también... ¿Tiene cafeína el té? Sí. ¿O teína? Teína, pero también cafeína. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, son distintas moléculas. Pero son estimulantes ambos. Son estimulantes ambos, sí, efectivamente. Ya. Sí. Doctora, vamos al tema de la gente, de los millones de personas en el mundo que no consumen carne, que es pecado mortal. ¿Es bueno hacer dietas de solo fruta y verdura y no comer carne? ¿O esa persona finalmente va a tener algún tipo de daño en su cuerpo porque no consume proteína? Proteína, digamos, de carne. Es que se puede reemplazar por proteína de origen vegetal, que por supuesto no es tan sabrosa. Y hay que complementar, por ejemplo, las carnes rojas son ricas en fierro, que nosotros necesitamos. Entonces tendrían que complementar todo ese tipo de alimentación.
Con otras, hay también verduras que son altas en fierro. Es posible mantener una saludable sin efectivamente comer carne, pero se pierde el placer de comer carne. Bueno, doctora, le agradezco mucho esta conversación, espero que le haya ayudado a la gente y yo creo que lo fundamental es que la Universidad de la Frontera esté con un centro como el que usted dirige o estudios como el que usted dirige investigando efectivamente qué efectos y qué está ocurriendo con nuestra alimentación. Así es que le agradezco que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, un agrado. Bueno, nuestra conversación con la doctora Berta Schnettler, creo que hemos aprendido bastante y además al mismo tiempo creo que nos deja dudas en el sentido de que hay alimentos que todavía se están estudiando y que van cambiando, pero bueno, tenemos que estar atentos. Lo principal es que nuestros niños no se están alimentando bien, nuestro país no se está alimentando bien y preocupación suya, sobre todo las dueñas de casa, es gastar un poquito más de plata, hacer más deporte, más de plata digo en una mejor comida, alimentación y hacer más deporte, hacer más movimiento de todas maneras. 1.000.000 de gracias, hasta otra oportunidad. Ufrovisión presentó La Frontera, con la conducción de Bernardo de la Maza.